Lucas capítulo 13, yo leo los versículos del 1 al 5. Lucas capítulo 13, versículos 1 al 5. En este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús le dijo: ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Este pasaje nos dice, hermano, que sucedieron en Jerusalén por esos tiempos dos tragedias. Y en este pasaje, el Señor Jesús, cuando le contaron estas cosas, Él dio su respuesta para corregir una teología errónea que tenían por ese entonces los judíos. Ellos pensaban que cuando sucedían las tragedias o cuando personas morían de una manera trágica, eran, hermano, por causa del juicio de Dios, que Dios estaba castigando a esas personas. Pero vemos, hermano, que el Señor Jesús contundentemente dice, no. ¿Eran más pecadores que los demás? ¿Qué dice el Señor Jesús? No. Lo dice en el versículo 3, lo dice en el versículo 5. Entonces, hermano, hoy quiero aprovechar esta enseñanza de entender por qué pasan las tragedias. Así se llama este mensaje. ¿Por qué suceden las tragedias? ¿Por qué suceden las calamidades? Repito, en ese entonces, el pueblo judío en los tiempos del Señor Jesús asociaban esas cosas porque, hermano, era una demostración para ellos de que era un juicio severo de parte de Dios y que Dios estaba castigando el pecado de esa manera de ciertas personas. Veamos algunos textos, hermano, que nos muestran el pensamiento judío de ese entonces. Vemos en el libro de Job, capítulo 4, versículo 7. Y siempre, hermano, venga a la iglesia con la disposición de aprender. Amén. A eso venimos principalmente, a aprender, a tomar decisiones y ponerlas en práctica. En Job, capítulo 4, versículo 7, ¿qué nos dice? Vea las palabras que Elifaz le decía a Job. Todos recordamos que Job estaba pasando por una prueba de parte de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Y supuestamente sus amigos lo vinieron a consolar. Y vea las palabras que le dice Elifaz a Job. Job 4:7 dice, recapacita ahora, ¿qué inocente se ha perdido? ¿Y en dónde han sido destruidos los rectos? Este Elifaz le está diciendo, los inocentes no se pierden y los rectos no son destruidos. Ellos le decían estas palabras a Job porque todos sabemos lo que Job sufrió. En un día perdió toda su hacienda. En ese mismo día murieron sus 10 hijos. Después, reteniendo su integridad, Satanás pidió autorización de parte de Dios para herirlo con una enfermedad maligna, desde la punta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Job llegó en su desesperación a maldecir el día que había nacido, pero nunca atribuyó a Dios un despropósito. Llegaron sus amigos a consolarlo supuestamente y le están diciendo,
Si, en pocas palabras le decían, si tú estás sufriendo, es que cometiste un pecado. Pero usted y yo sabemos por la Biblia que no fue así. Simplemente Dios lo estaba, ¿qué? Probando. Porque la Biblia nos dice de Job que era un hombre recto, temeroso de Dios. Y es aquí en la Biblia la única persona, Job es la única persona que se dice que era temeroso de Dios. Entonces, hermano, ese es el pensamiento popular. Que la gente piensa que si suceden tragedias es porque se está cometiendo pecado. Lo vemos en los tiempos del Señor Jesús. Veámoslo, por favor, en Juan capítulo 9. Juan capítulo 9, versículo 1 al 2. ¿Ya estamos ahí? Vea lo que sucedió en los tiempos del Señor Jesús. Juan 9 dice, al pasar Jesús vio a un hombre que, ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Ese era el pensamiento del colectivo popular. Esta persona nació ciega. Desde su nacimiento había sido ciego. Y era la duda, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? Versículo 3. Respondió Jesús, no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Y vemos más adelante que esa persona nació ciega, porque Jesús lo sanó de su ceguera y mostró la gloria de Dios. ¿Me está entendiendo, hermano? A veces las tragedias no suceden por pecados, por pecaminosos. Usted sabe, hermano, todos los desastres que suceden, terremotos, tsunamis, erupciones volcánicas, huracanes, incendios, epidemias, pandemias, hambrunas. Estamos en unos tiempos que hay, hermano, guerras, donde mueren inocentes. Hemos visto actos de terrorismo. ¿Qué son los actos de terrorismo? Donde ciertos grupos extremistas atacan con bombas, matando a inocentes, generando el terror en la sociedad. Genocidios. Vemos, hermano, crímenes, ejecuciones, disturbios. Hermano, somos testigos de accidentes trágicos. También, hermano, de crisis sociales y económicas. Y, hermano, en todos estos eventos hay gente que sufre. Hay gente que experimenta el dolor. Hay gente, hermano, que está en tristeza, en sufrimiento. Y al final, ¿qué sucede? Sufren muerte. ¿Cuántas veces no escuchamos de gente que muere? En días pasados, no sé si usted supo, hermano, de un crimen atroz en el estado de Guerrero, de una niña de 8 años. Y después, hermano, la gente enardecida linchó a los presuntos responsables. Amén, hermanos. Y, hermano, eso está sucediendo en el mundo. Ahora, hermano, hay que entender que este mundo en el que estamos viviendo ahorita está bajo la maldición de Dios por causa del pecado. Ha de recordar que Dios le dijo a Adán, maldita será la tierra por tu causa. Por eso apareció la muerte. Por eso aparecieron los desastres naturales. Por eso aparecieron, hermano, las tragedias. Porque este mundo está maldito. Es un mundo caído. Y de ahí, hermanos, donde surgen todos estos problemas, las tristezas, los dolores y el sufrimiento. Y a veces, hermano, la gente tiene la percepción equivocada que a Dios no le importa. No sé si usted ha escuchado esa expresión. Si Dios existiera, ¿por qué pasan estas cosas? ¿Ha escuchado esas palabras? Si Dios existe, ¿por qué deja que los inocentes sufran? Si Dios existe, ¿por qué las personas buenas sufren? ¿Por qué les pasan estas cosas? Veamos ahí, por favor, el Salmo 10. La pregunta, la queja
¿qué se hace el salmista? El Salmo 10, versículo 1. ¿Ya lo estamos viendo, hermanos? Vea la queja del salmista. ¿Por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Es la queja de mucha gente. Hay tragedias, hay calamidades, y parece que Dios no hace nada. Y la gente por eso dice, si Dios existe, ¿por qué deja que pasen estas cosas? El Salmo 44, por favor. El Salmo 44, versículo 24. Me dice cuando lo encuentre. Vemos otra queja de otro salmista. Salmo 44, 24, vea lo que dice. ¿Por qué escondes tu rostro y te olvidas de nuestra aflicción y de la opresión nuestra? Vemos aquí, hermano, que el salmista está haciendo un reproche a Dios. ¿Por qué te olvidas de nuestra aflicción? Y la gente piensa, hermanos, por el sufrimiento, por lo que está padeciendo, creen que Dios se está escondiendo, que Dios no está haciendo nada. Y la gente se pregunta, ¿por qué Dios permite que pasen estas cosas? ¿Por qué Dios permite que mucha gente inocente muera? ¿Por qué Dios permite que sucedan tragedias donde buenas personas mueren? Entienda algo, hermanos. Yo creo todos conocemos Romanos 3:23. ¿Alguien se lo sabe de memoria, ganador de almas? ¿Qué dice Romanos 3:23? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Entienda, hermanos, nadie es bueno. ¿Está de acuerdo? Nadie es bueno. Hermano, nos comparamos unos a otros. Decimos, yo no soy tan malo como ese sicario, o yo no soy tan malo como esa prostituta. Pero la Biblia dice, hermano, que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No hay nadie justo. Todos somos, ¿qué? Pecadores. Y la Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. ¿Qué merecemos, hermano? ¿Qué merecemos? Todos, hermano, absolutamente todos merecemos la muerte. Seamos creyentes o no seamos creyentes. Todo el mundo merece la muerte. Mejor la gente se debería de preguntar, ¿por qué le suceden cosas buenas a las personas malas? Amén, hermanos. ¿Somos buenos? Dígame, hermano, con toda honestidad, ¿somos buenos ante Dios? No. Mas, sin embargo, nos pasan cosas buenas. Siendo malos, Dios nos bendice. ¿Está usted de acuerdo con eso? Si fuera honesto usted, hermano, piense ante Dios y ve, hermano, que no somos dignos de nada, que no merecemos nada. Al contrario, hermano, que le sucedan cosas buenas a las personas malas refleja la compasión de Dios. Refleja, hermano, la gracia que Él derrama por nosotros. Y refleja, hermano, la misericordia que nos tiene a nosotros, aunque seamos pecadores indignos. Usted sabe la palabra que dice, por la misericordia del Señor, no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana, grande su fidelidad. ¿Estamos de acuerdo, hermano? Si hoy estamos vivos, es por la misericordia de Dios. Entonces, hermano, hay que entender, hermano, que también a los creyentes les ocurren cosas malas. Hay que entender, hermano, que aquellos que son cristianos, personas muy devotas, muy consagradas a Dios, aún también les suceden cosas malas y tragedias. Yo creo que aquí podemos contar experiencias de pastores, de hermanos que han sufrido tragedias personales, que han sufrido la muerte. Se me viene, hermano, a la memoria unos misioneros en Sudamérica. Iban en un avión para evangelizar y el ejército del país los derribó pensando que eran guerreros.
cuando ellos, hermanos, iban a predicar la palabra de Dios. Hay un famoso libro que se llama Portales o Portales del Sol, no sé cómo se llama, no lo conozco. Trata de unos misioneros que fueron a Ecuador, varios misioneros, y se adentraron, hermano, en la selva para alcanzar a los aborígenes. ¿Qué sucedió con esos varones misioneros? Los mataron y se los comieron. Amén, hermano. Personalmente conocemos a pastores, amigos, que han sufrido tragedias, que hijos se les han muerto trágicamente, jovencitos, señoritas. Entonces, hermano, estas cosas suceden, hermano, y Dios las permite. No es que Dios esté castigando a esos creyentes, sino lo está permitiendo, hermano, para beneficiarles espiritualmente. Entonces, hermano, veo que están todos muy serios y estupefactos. Vamos a ver por qué Dios permite las tragedias. ¿Por qué Dios permite que sucedan estas calamidades? Que gente muera trágicamente. Número 1, veamos allí en la primera carta de Pedro, capítulo 1. Primer carta de Pedro, capítulo 1, versículos 6 al 7. ¿Estamos allí? Y disculpe que hable despacio, porque estoy ordenando mis ideas y quiero que usted asimile lo que estoy enseñando. Yo sé que es mucha información y espero que se les quede algo en nuestra mente y en nuestros corazones. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Ya lo encontramos? En lo cual os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, ¿qué dice, hermanos? Tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. ¿Por qué Dios permite las tragedias? ¿Por qué Dios permite las calamidades? Número 1, según este texto, para probar si nuestra fe es verdadera. Para probar si nuestra fe tiene valor. Porque hay gente, hermanos, que dice que tiene fe, pero no, Dios tiene que probar la fe. Recuerda a Abraham, el padre de la fe. Nos dice que cuando él tenía 75 años, Dios le hizo una promesa de que iba a tener descendencia. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero más después, a más de 25 años, posiblemente 30, 35 años, la fe de Abraham fue probada. Como cuando Dios le pide que ofrezca en sacrificio y holocausto a su hijo único, ¿a quién? A Isaac. Ahí su fe, ¿qué fue? Probada, para ver si obedece o no obedece. ¿Por qué suceden las tragedias? Para ver si estamos en serio en las cosas de Dios. Hay gente que a las primeras de cambio, con cualquier cosita, ya se aparta de la iglesia, ya deja de leer su Biblia, ya deja de orar, deja de buscar a Dios, deja de tener compañerismo con los hermanos, se aleja totalmente de la vida cristiana. Amén, hermanos, regresa al mundo. ¿Y qué nos damos cuenta? Que su fe no era valiosa. Hermano, ya dijimos una vez que el fuego en la Biblia representa juicio. Hermano, todo lo que el fuego consume, hermano, es purificado. Y la fe, lo que no se consume, es purificado. El oro, para quitarle la escoria, la suciedad, se prueba con fuego. Y al final, cuando se quita toda la escoria, queda, hermano, el oro puro. Esas son las pruebas. Cuando viene el sufrimiento, es que Dios está probando nuestra fe. Si estamos en serio o no. Y cuando pasamos la prueba, nuestra fe es alabada por Dios mismo. ¿Está entendiendo ese punto? Cuando pase la siguiente prueba, piense en eso. Dios le está probando a ver si usted está en serio. Segunda de Corintios, capítulo 1. Segunda de Corintios,
capítulo 1, versículos 8 al 9. Dice ahí, porque hermanos, ¿ya lo encontramos? No queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos, ¿qué dice el apóstol Pablo? La esperanza de conservar la vida. ¿Quién está hablando aquí inspirado por el Espíritu Santo? El apóstol Pablo, hermanos. El apóstol Pablo. Sin duda, hermano, uno de los hombres más usados por Dios. Y él dice que aún perdió la esperanza de conservar la vida. Estaba en peligro de muerte. Pero ¿qué dice el versículo 9? Pero tuvimos en nosotros mismos, ¿qué dice? Sentencia de muerte. ¿Para qué? Para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Por qué suceden las tragedias? Para que nosotros no estemos confiando en nosotros mismos. El Señor Jesús claramente dijo, ¿quién puede añadir a su estatura un codo? ¿Quién puede conservar su propia vida? Recuerda, salimos con el hermano a ganar almas. Una persona decía que él quería vivir muchos años y presumía que sus parientes eran longevos. Y le dije, pero usted tarde o temprano va a morir. No, pero si yo me cuido, pero se va a morir. No, pero si yo me cuido y todo. Y hermano, necio, que él se iba a cuidar. Y no quería aceptar que no era eterno. Yo le dije, tarde o temprano vamos a morir. Usted va a morir, no es eterno. Está establecido que todos moramos una sola vez y después venga el juicio. Entonces, hermano, las tragedias vienen para que, hermano, no confiemos en nuestros esfuerzos. No confiemos, hermano, en nuestra habilidad, en nuestra sabiduría, en nuestra buena estrella, en nuestra buena suerte, porque hay gente todavía cristiana que cree en esas cosas. Nosotros, hermano, tenemos que confiar en la misericordia y en la bondad de Dios. Y al final, si suceden cosas, es porque Dios lo permitió. Pero, hermano, siempre cuando salgamos, cuando entremos, aun cuando estemos solos en nuestra casa, tenemos que confiar nuestra vida y nuestra integridad física a Dios. Amén, hermanos. No nos podemos guardar a nosotros mismos. No nos podemos cuidar, hermanos, a nosotros mismos. ¿Cuánta gente, hermanos? Hemos sabido de gente que paga miles de pesos en escoltas y al final terminan muertos. Se me viene a la memoria muchas personas pagando escoltas, con varias escoltas, y al final terminaron muertos. ¿Qué nos espera a nosotros, hermano? Solamente confiar, ¿qué? Confiar en Dios, confiarle nuestra integridad y nuestra vida propia. Romanos capítulo 5, versículos 3 al 5. Romanos capítulo 5, versículo 3 al 5. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en la tribulación. ¿Sí lo está viendo, hermanos? O sea, que esa persona, una verdadero creyente, cuando esté pasando tribulaciones, se gloría. ¿Por qué? Sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermano, Dios permite que sucedan las tragedias para recordarnos nuestra esperanza celestial. Hay un coro que dice, el mundo no es mi hogar. Este mundo, como dije, está maldito, está caído, está corrompido por el pecado. Y por eso suceden las tragedias. Y este mundo, hermano, solamente nos ofrece miserias. Pero ¿sabe qué? Un creyente, cuando llega a morir, ¿cuál es su esperanza? ¿Cuál es su esperanza? ¿Cuál es el final?
el reino de Dios, el cielo. Yo recuerdo una vez ganando algo, me encontré una persona sentada, se notaba que estaba mal de un pie, no podía caminar muy bien. Y yo le dije, le di un folleto y le dije, Señor, ¿usted está seguro cuando muera su alma va a ir al cielo? ¿O no sabe cuando usted muera va a ir al cielo o al infierno? Y me dijo, joven, si yo supiera que voy al cielo, ¿de qué me preocupo? Así viva debajo de un árbol, no tengo de qué preocuparme, porque al final él dijo, yo voy a salir ganando si me voy al cielo. Se dedicaba a vender esos sobrecitos que reparten en las tiendas, sobrecitos de carbonato, de comino, esas cositas. Mi hermano me dio una gran lección. A veces, hermano, nos preocupamos de tantas cosas y tantas aflicciones y se nos olvida que tenemos una herencia preparada ya en el cielo. Vean lo que está preparado para los creyentes en el cielo. Apocalipsis 21:4. Siempre que leo este texto, hermano, no puedo evitar que se me quiebre la voz. No sé por qué me pasa eso. Después de la pandemia me ocurre eso. Apocalipsis 21:4 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor. ¿Por qué? Porque las primeras cosas pasaron. Hermano, en el cielo, ¿qué nos va a preocupar? Diga, hermano, ¿qué nos va a preocupar en el cielo? Nada. En este mundo estamos solamente de paso, somos ¿qué? Peregrinos. Y la Biblia dice que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. ¿En qué se comparan 70, 80, 90 años de vida en esta tierra con la eternidad que nos espera en el cielo en la presencia de Dios? ¿Con qué se compara? Con nada. Entonces, hermano, suceden las tragedias y las calamidades, hermano, para recordarnos la esperanza que tenemos, hermano, en el cielo. Vea lo que dice Hechos, capítulo 5, versículo 41. Hechos, capítulo 5, versículo 41. Dice allí, lo estamos viendo, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Qué dice, hermanos? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Se nos habla de los apóstoles que fueron encarcelados y sufrieron por andar predicando el evangelio. ¿Qué sufrieron? Versículo 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron a que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. ¿Y ellos salieron qué? ¿Cómo salieron? Chillando, quejándose. ¿Cómo salieron, hermano? Gozosos, alegres, hasta diciendo, qué bueno que nos azotaron por predicar la palabra de Dios. ¿Por qué, hermano? ¿Por qué suceden las tragedias? Para revelarlo, para que se nos revele en realidad qué es lo que amamos. Estos apóstoles amaban al Señor Jesús y tanto lo amaban que estuvieron dispuestos a predicar la palabra de Dios aún en riesgo de su propia vida. La gente que tiene sus afectos en las cosas del mundo, cuando vienen las pruebas, experimentan desilusión, desesperación y a veces se irritan contra Dios. Cuando por causa de las pruebas pierden cosas materiales o comodidades aquí en la tierra. Las tragedias, hermano, es para demostrar a quién estamos amando. Si en verdad amamos al Señor o no lo amamos. Y por eso Dios permite esas tragedias para revelar lo que hay en nuestro corazón. Yo recuerdo una vez una pareja que iban a la iglesia. Su esposa era una persona, tenía ciertas incapacidades, andaba en una silla de ruedas.
Este joven empezaba a ir a la iglesia, comenzaba a echarle ganas. Un día nos acompañó a salir a ganar almas. Regresando, llega a su casa y quién sabe qué sucedió. Decía que se habían metido a su casa y le habían robado 3,000 pesos. Le estoy hablando, hermano, de 3,000 pesos allá en el año 2002, 2003. Si ahorita duelen, imagínense, hace casi 20 años. ¿Qué hizo este joven? Ya no voy a ir a la iglesia. Ya ven lo que me pasó por salir a ganar almas. Y hermano, jamás lo volvimos a ver en la iglesia. Un día me lo encontré trabajando en la obra, en unas casas habitación allá por Iztapaluca, trabajando en albañil. Parecía de todo menos cristiano, drogándose, fornicando. ¿Dónde estaba su amor? ¿En dónde estaba su afecto? ¿Sí me está escuchando? En las cosas del mundo. Entonces, hermano, por eso suceden las tragedias, para que se nos revele en realidad en dónde está nuestro corazón. El Señor Jesús claramente lo dijo: donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. El Salmo 119. ¿Sí se le está quedando algo, hermanos? Y todavía no termino la enseñanza. Pero yo sé que les gusta aprender. Amén, hermanos. El Salmo 119, versículo 67. Vea lo que está escribiendo el salmista. Salmo 119 está en medio en la Biblia, versículo 67. Antes que fuera yo humillado, ¿qué dice? Descarriado andaba, mas ahora ¿qué? Guardo tu palabra. Sucede que en la vida del salmista tal vez sucedió una tragedia, un castigo, una calamidad, algo desagradable, triste, trágico, y él reconoce que antes de que sucediera eso, ¿cómo andaba? Andaba descarriado. ¿Pero ahora qué? Ahora obedece la palabra de Dios. Versículo 71. Vea lo que sigue escribiendo este salmista. Bueno me es que haber sido humillado, ¿para qué? Para que aprenda tus estatutos. Hermano, por eso viene la disciplina de Dios, el castigo, y por eso Dios permite ciertas calamidades y tragedias para que andemos derechitos, alineados a la voluntad de Dios. Dios a veces nos tiene que humillar para obedecer a Dios. Los que en algún momento alcanzamos madurez, es que hemos pasado por la disciplina de Dios. Y yo creo que alguien puede dar testimonio de las disciplinas de Dios. Yo les puedo dar, hermano, anécdotas donde yo sé que claramente Dios me ha disciplinado. No se las platico porque les gusta el chisme, hermano. Y hermano, usted aprenda de la palabra de Dios. No ande experimentando. A ver, vamos a ver si es cierto, ¿no, hermano? Porque tenga temor de la disciplina de Dios. Amén, hermanos. Para eso suceden las tragedias. ¿Para qué? Para aprender a obedecer a Dios. El Salmo 103. El Salmo 103. Versículo 13. Salmo 103, versículo 13. Como el Padre se compadece de los hijos, ¿qué dice, hermanos? Se compadece Jehová de los que le temen. A veces suceden las tragedias para que después, hermano, entendamos cómo Dios se compadece de nosotros. Y esto se complementa con otro pasaje en 2 de Corintios, capítulo 1. Y usted sabe, hermano, usted me disculpará, pero a mí me gusta usar mucho la Biblia. A ver, hermanos, recuerda el mensaje del pastor Elías el jueves, hay que usar la Biblia, la palabra de Dios. O ya se les olvidó el mensaje. Todavía unos vienen sobándose, ¿verdad? 2 de Corintios, capítulo 1, versículo 4 y 5. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros, ¿qué? Consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo
nuestra consolación. ¿Por qué Dios permite las tragedias? Hermano, Dios nos consuela en medio del dolor, del sufrimiento. Y en su momento, hermano, nosotros también podemos consolar a otras personas. Yo recuerdo, hermanos, cuando falleció mi madre, sufrí mucho y me dolió mucho. Un pastor, amigo, un pastor de Cancún, Javier Ortiz, se enteró y me habló, hizo una llamada. Me dio muchas palabras de aliento y me dio consejos. Todavía no llegaba yo aquí a México, yo estaba en el sur de Veracruz. Y me habla y me dijo, hermano José, yo sé lo que usted siente. Mi padre falleció de cáncer. Llegue con su familia. Manténgase fuerte. Usted es el que le tiene que dar ejemplo a su familia de consuelo. Manténgase sereno y anime a su familia. Pero cuando usted esté solo, llore. Llore y llore. Y apliqué ese consejo. Y me ayudó bastante. Para eso Dios permite las tragedias. Para que nosotros podamos consolar a otros. Para que tengamos esa experiencia de ayudar a aquellos que están sufriendo. Para llevarles un alivio en medio del dolor. Para eso Dios permite las tragedias. Santiago, capítulo 1. ¿Para qué Dios permite las tragedias, las calamidades en nuestra vida? Dice en Santiago, capítulo 2, es el 1 en el versículo 2. Santiago 1, versículo 2 al 4. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando ¿qué? Os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis ¿qué? Perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. ¿Por qué Dios permite las tragedias y las calamidades en nuestra vida? Porque así Dios nos está preparando para que seamos más útiles y para que seamos más eficaces en el servicio que le prestamos a Dios. Dios permite las tragedias, hermano, porque de esa forma Él nos está probando y nos está refinando. En pocas palabras y en un lenguaje coloquial, Dios nos está curtiendo en medio de las pruebas. Nos está madurando. Nos está haciendo más fuertes para lo que se viene adelante. Cuando David iba a enfrentar al gigante Goliat, Saúl lo ve que es un chamaco, es un escuincle. Y le dice, vas a enfrentar a ese gigante. Él es un hombre experimentado de guerra, gigantón. ¿Y qué dice David? Tu siervo, cuando cuidaba las ovejas de mi padre, venía el león o venía el oso, yo le arrebataba a la oveja del hocico de ese animal. Y este gigante va a ser como uno de ellos. ¿Qué pasó, hermano? Cuando David era un jovencito que pastoreaba las ovejas de su papá, Dios permitía que llegaran osos, que llegaran, hermano, lobos a robarse las ovejas. ¿Y qué hacía David? Se peleaba con el oso, se peleaba con el lobo para quitarle las ovejas. Dios lo estaba entrenando porque más adelante David iba a enfrentar a Goliat. ¿Con qué David enfrentaba al león, al lobo, al oso? Con su onda, a pedradas. Tanto entrenó el rey David que no dudó cuando se enfrentó al gigantón alto, con sus armas muy pesadas, con su espada, su armadura, pero dijo, con una piedra. Y por las dudas agarró 5 piedras, dice la Biblia. Y hermano, le aventó la pedrada al gigante y le dio en la frente. Esa pedrada no lo mató, lo atarantó. Cayó el gigante, ya cuando cae, David le quita la espada y le corta la cabeza. Hermano, lo que está sucediendo,
Las pruebas, las situaciones, las tragedias lo están preparando para algo más grande, más adelante. ¿Sí me está escuchando? Por eso Dios lo permite. Dice allí en Lucas capítulo 22. ¿Sí está aprendiendo algo, hermanos? No quiero que mañana venga chillando porque le pasó una prueba ya, ¿verdad? Es que los veo muy serios, como bueno, dijo una hermana alguna vez, ¿verdad? Es que estamos pensando, ¿verdad? Lucas capítulo 22, versículo 31 al 32. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que ¿qué? Que tu fe no falte, y tú una vez vuelto, ¿qué dice? Confirma a tus hermanos. Pedro pasó por una prueba, negó al Señor Jesús. Cuando lo estaban interrogando, cuando viendo él que el Señor Jesús era interrogado y golpeado y humillado, van con Pedro y Pedro se espantó. Y cuando Pedro le dijeron que él era también, que andaba con el Galileo, Pedro lo negó 3 veces. Después se acordó de las palabras del Señor Jesús y lloraba amargamente. Pero su fe no falló porque Cristo pidió por su fe. Después Cristo se le aparece y lo restaura. Pero el Señor Jesús le dice a Pedro: tú cuando vuelvas, confirma que a tus hermanos. ¿Para qué suceden las pruebas, hermano? Para que podamos animar a otros. Para enseñarles que ya pasamos por lo mismo y que ellos también pueden pasar. Y que ellos también, hermano, hagan lo mismo que nosotros hemos hecho, confiar en el Señor. Porque hay gente que pasa pruebas y necesita que alguien los anime, que alguien les dé una palabra de consuelo, una exhortación. Inclusive, hermano, que estén orando por aquellos que están pasando pruebas. Para eso son las pruebas, para eso son las tragedias. Y usted sabe, hermano, un texto muy conocido, no lo voy a leer. Y sabemos que los que aman a Dios, ¿qué dice? Todas las cosas que ayudan a bien. El mundo los ve como tragedias. El mundo, hermano, lo ve, hermano, como cosas, que ¿por qué pasan estas cosas? Si yo soy bueno, hermano, ¿quién es bueno? Nada. Hay que entender esto, hermanos, que todos merecemos la muerte y solamente seguimos vivos por la misericordia de Dios. Solamente los que le temen, hermano, a Dios, ellos van a tener la salvación, hermano, y vamos a experimentar el perdón y la bendición de Dios. Hay que entender esto, hermano, que Dios es paciente, pero un día la paciencia se va a acabar. Nosotros, hermano, tenemos que tener temor de Dios. Y cuando venga la prueba, cuando venga la tragedia, pedir a Dios sabiduría para que nos muestre qué es lo que quiere que aprendamos, qué es lo que tengamos que hacer. Hermano, suceden las tragedias, pero por alguna razón que solamente Dios sabe. Inclinemos el rostro, hagamos una oración. Amado Padre, amado Dios, gracias por este tiempo que nos concedes de aprender por qué suceden las tragedias. Mi Dios, danos esa sabiduría. Padre, sabemos que tú las concedes para que aprendamos, crezcamos espiritualmente, para que recibamos consuelo, para que podamos consolar a otros, para aprender obediencia. Nos estás probando para ser más aptos y capacitados para el servicio. Mi Dios, yo sé que fueron muchos pasajes y esta enseñanza no terminó, pero danos la sabiduría de aceptar con mansedumbre las tragedias, las calamidades, sabiendo que todas las cosas nos ayudan a bien. Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén.